como se dan cuenta, Santa Brígida de Kildare, su fiesta el 1 de febrero. Pues me presento, mi nombre es John Jairo Neira Hurtado, profesional en Ciencias Bíblicas de la Uniminuto, Universidad en Colombia, estudios en Derechos Humanos y Posconflicto de la Pontificia Universidad Javeriana, acá en Colombia, estudios en Predicación del Centro Fuego Nuevo de la Universidad Minuto de Dios, estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Manizales, también acá en Colombia, y animador de estudios bíblicos en diferentes parroquias acá en la ciudad de Bogotá. Bueno, vamos a iniciar con una oración muy especial a Santa Brígida. Entonces, la invitación es a unirnos invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que de entre tus fieles elegiste a Santa Brígida de Irlanda para que manifestara a sus hermanos el camino que conduce a ti. Concédenos que su ejemplo nos ayude a seguir a Jesucristo, nuestro Maestro, para que logremos así alcanzar un día, junto con nuestros hermanos, la gloria de tu reino eterno, por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Algo que debemos tener claro nosotros cuando vamos en este proceso de conocer la vida de los santos es esa invitación que nos ha hecho Jesús desde siempre para conocer ese camino que nos lleva al Padre y a vivir esa santidad que estamos llamados todos. Y es esa pregunta: ¿cuál es el camino de santidad que Jesús predicó? Y la mejor respuesta a esto es tener presente, conocer y vivir las bienaventuranzas. Conocer y vivir las bienaventuranzas. Ese es el camino que Jesús predicó, y podemos extraer de muchas formas, de muchas predicaciones, de muchas enseñanzas de Jesús, pequeños tips para llegar a la santidad. Y entonces, hoy más que nunca, pues miremos algo muy especial de esta santa, ¿sí? Tan maravillosa, ¿sí? Que nos muestra que en Irlanda estaban, pues, muchos caminos espirituales, muchas cosas que se vivían en Irlanda en esa época en que vivió Santa Brígida, ¿sí? Perdón, aquí es un error, es Santa Brígida, ¿sí? Entonces, me disculpan que no corregí esa parte de arriba. Es un poco de la biografía de Santa Brígida, es la siguiente. Nació aproximadamente hacia el año 450, ¿sí? 450 después de Cristo. Y fue conocida de muchas formas, ¿sí? En esa ciudad de Kildare. Pero también muchos dicen que nació, ¿sí? En una ciudad llamada Faurgat o Farhat, ¿sí? Es irlandés y para mí pues, pronunciarlo es un poco complicado, ¿sí? Y algo muy especial que quiero resaltar es esa unión de ella, de Santa Brígida, con San Patricio. San Patricio, un santo irlandés, obviamente, y que ella continuó con ese legado que él dejó sobre la evangelización. Muchos dicen, ¿sí? O se dice de ella, muy joven, se consagró a Dios. Y algo muy particular que en este estudio de conocer un poco a Santa Brígida fue lo siguiente, y fue que ella quiso entregarle su virginidad a Dios, ¿sí? Entregarle desde muy temprana edad su virginidad a Dios. Y algo que uno ve en el proceso de conocer santos y santas de la Iglesia Católica es eso: se consagran completamente a Dios, su cuerpo, su vida, con muchas cosas. Y entonces, algo que saco de acá es frente al llamado vocacional que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Cuando miro hacia un lado es porque estoy mirando
la cámara para grabar en YouTube. Y entonces ella tuvo algo muy, yo lo digo como una humildad tan grande y decirle a Dios que eh, fue, tenía un rostro muy bello, ella era muy linda y por eso ella empieza a pedirle a Dios que le cambie esa belleza, porque heredó esa belleza de su mamá, ¿sí? Y entonces ella decía que así de bella ya no podía, como de quien dice, entregar su vida a Dios. Y le empezó a orar al Señor y empezó a pedirle que ella fuera fea. Pues es algo muy humilde, o sea, yo cuando empecé a estudiar esta parte me di cuenta, oye, cómo una mujer empieza a pedirle al Señor ser fea, ¿sí? Pero eso tiene algo en particular. ¿Por qué? Porque el Señor, viendo esa humildad de ella, le entrega eso que pide, ¿sí? Santa Brígida se dedicó a eso, a una oración continua, pero al mismo tiempo como lo que nos invita a ella, a que oremos por las cosas que nos llevan a Dios, ¿sí? Entonces, algo verdaderamente sumamente bello e importante, ¿sí? Entonces, pasemos a esa parte del testimonio. No hay muchas cosas de la biografía de ella, ¿sí? No hay mucho, digamos, como les digo, nació en 450, pero no hay muchos datos, ¿sí? De quién fue su papá, de quién fue su mamá, sino que, ¿sí? Algo muy sencillo es lo que se encuentra de ella. También podríamos decir eh, que durante ese momento en que oraba, pidiéndole a Dios que fuera bella, digo que fuera fea, pues obviamente ella descubre, ¿sí? Que un ojo de ella como que se reventó, ¿sí? Un momento en el cual ella sufre algo en su ojo, ¿sí? Y desde ese momento pues pierde esa belleza natural como igual a su mamá y pues no deja ver que como seres humanos, pues en este proceso de camino de entrega al Señor, porque ella fue lo que quiso es entregarle su vida al Señor, ¿sí? Fue eso, no ser bella para que las otras personas no la admiraran en su belleza, sino en su servicio al Señor, ¿sí? Entonces, tenerlo muy presente. Y muchos dicen, ¿sí? Que también fue, la querían casar desde muy joven, ¿sí? Vemos que antiguamente muchos, digamos, países, las mujeres las entregaban muy jóvenes al matrimonio, pero ella pues obviamente no aceptó eso, quería un matrimonio más en el sentido de vida espiritual. Entonces, por eso su testimonio, ese testimonio que quiero que comprendamos, fue muy sencillo. Entonces, Santa Brígida de Kildare quiso vivir entregada completamente a la contemplación. Entonces, quiero explicar eso. En la oración, ¿sí? En la oración que nosotros realizamos hay diferentes momentos, ¿sí? Hay momentos de oración, de agradecimiento, de bendición, hay oración de intercesión, hay oración carismática, hay al Espíritu Santo, hay oración de consuelo, hay oración, o sea, tú puedes darte cuenta que hay muchos momentos de oración, pero ella se entregó a la oración contemplativa, contemplativa. ¿Qué es la oración contemplativa? Ese momento de contemplar desde nuestra vida todo lo que Dios ha creado, ¿sí? Entonces contempló todos esos espacios donde ella podía encontrarse con Dios, ¿sí? Y por eso ella fabricó una celda debajo de un roble. Cuando hablamos de roble, son esos árboles grandes, ¿sí? Donde se hacen, con la madera se hacen camas y todo eso, pero ella quiso hacer una celda allá, debajo de un roble. Y allí empezó a tener ese encuentro con Dios. Esto lo hizo en Kildare, ¿sí? Esa celda que ella, donde se encontraba en oración constante con Dios. Entonces,
para vivir una vida extrema, ¿sí? Constantemente en oración, en austeridad, lo que hacen los monjes, ¿sí? Las monjas de clausura, ¿sí? Entonces, eso es lo que ella quiso iniciar. Ella fue la primera fundadora de un monasterio femenino en Irlanda. Fue la primera, ¿sí? En la isla de Irlanda. Para un dato muy importante que también quiero que tengamos presente. Fundadora del primer monasterio en Irlanda. Bueno, y solamente fue para mujeres, ¿sí? Lo primero que se fundó fue eso. Y este testimonio quiero que lo tengamos muy presente y es por qué cada uno de nosotros tiene diferentes momentos de encuentro con Dios, ¿sí? Y por eso la invitación que nos hace Santa Brígida de Irlanda es eso. Contempla en oración lo que Dios nos da, lo que Dios te ha dado, ¿sí? Una familia, unos hijos. Entonces, ahí tú tienes que agradecer por tu familia, por tus bendiciones que son nuestros hijos. Todo esto es necesario, porque a veces no somos hijos e hijas que agradecemos. Y la invitación de Santa Brígida es a eso, a contemplar la vida de uno frente a todo lo que Dios nos ha dado. Y por eso lo bonito también es estar a la escucha de la palabra de Dios constante, contemplar la palabra de Dios en mi vida. Bien, pasemos a otra parte importante de Santa Brígida y son los relatos míticos de Santa Brígida. Y allí, en esta forma de encontrarnos con ella, pues es algo muy sencillo, pero que trasciende, que llama la atención de uno como católico o católica, ¿sí? Y es que ella, ¿sí? En esos relatos míticos fue venerada como una madre espiritual, venerada, ¿sí? En vida, no había fallecido y la consideraban una santa en Irlanda. Hay una parte donde dice que transformó el agua en cerveza, ¿sí? Entonces, un don, ¿sí? Porque si hablamos de Irlanda, pues obviamente es un país donde hacen una cerveza, ¿sí? Para muchos muy deliciosa, ¿sí? Entonces, también hizo un milagro en ese sentido. Otra cosa de la santa es que también podemos decir que ella, ¿sí? Fue tomada por otras religiosas, ¿sí? Por otras mujeres de vida religiosa como esa madre espiritual, ¿sí? Ella fue como decíamos antes, la primera abadesa, ¿sí? Fundó un monasterio, entonces ella fue la abadesa. Abadesa significa, o abad, es el líder espiritual de ese monasterio. ¿Mm? Por eso, cuando tú escuches a el abad San Benito, entonces San Benito fue el que fundó la comunidad de los padres benedictinos, ¿sí? En Alemania. Entonces, todo esto viene de una tradición, ¿sí? Entonces, tener muy claro esto. Como ven en la imagen, ahí pueden ver tenía en su mano derecha, si ustedes ven ahí la imagen, ¿sí? En la mano izquierda, derecha, una cruz. Ella tiene en la mano una cruz de color verde, ¿sí? Y en la otra mano es el fuego del Espíritu Santo cuando estos cuadros, íconos tan hermosos que pintan muchas personas, esos tienen un significado. Ese fuego es la presencia del Espíritu Santo en la vida de Santa Brígida. Y la cruz que ustedes ven en la mano fue, ella misma fue la que realizó esa cruz. Y tiene una historia muy bonita, ¿sí? Muy especial esa historia. ¿Por qué? Porque ella, digamos, se encontraba con muchas personas paganas, no creyentes, ni nada por el estilo, y fue invitada donde un jefe, ¿sí? Fue llamada donde un jefe, donde ¿cómo le podemos decir? Muchas veces se le dice como un cacique que le lidera un lugar. Y entonces muchas personas necesitamos que acompañes a este cacique que se encuentra muy enfermo y que tú le hables de Cristo. Y ella, bueno, yo voy a ir a hablarle de Cristo.
Pero cuando fue, se encontró que este hombre, por su debilidad en la que se encontraba, ¿sí? Una debilidad muy fuerte, ya a punto de fallecer, y entonces ella pues lo escuchaba delirar, ¿sí? Delirar mucho. Entonces, cuando la persona delira, tiene su mente en otras cosas, pues no pone atención. Entonces, allí es donde ella se agacha, mira al suelo y encuentra unos pedazos, como digamos, de unos trozos de hierba, ¿sí? De paja, ¿sí? Digámoslo así. Y empieza a tejer esa cruz, ¿sí? Y de un momento a otro, este señor se da cuenta, ¿sí? Se da cuenta de lo que está haciendo y le pregunta, ¿qué está haciendo? ¿Qué haces? Y ella le dice que está tejiendo una cruz, ¿sí? Una cruz con juncos, con, sí, digámosle, hierba, en ese sentido, perdón. Entonces, se da cuenta de esto y empieza a preguntarle por qué hace esa cruz, ¿sí? ¿Por qué se dedica a hacer esa cruz que tiene allí? Y ella le dice que esa cruz significa para ella ese encuentro con Dios en la persona de su hijo, ¿sí? En la persona de su hijo. Entonces, esto lo lleva al enfermo a convertirse, ¿sí? A convertirse, a conocer más de Cristo. Entonces ella transmite por medio de esa cruz que ven allí, ¿sí? En medio de esa cruz, ese signo de fe. Nuestro signo de fe, ¿sí? Jesús, que en la cruz entrega su vida, pues significa eso, de que al entregar su vida, la cruz, que era el signo más como fuerte para las personas de la época, quien moría allí eran los ladrones, quien eran los que no querían o no aceptaban a los romanos, y Jesús muere allí, pero él trasciende ese sentido de la cruz, ¿sí? Y lo hace como signo de salvación, ¿sí? La cruz se vuelve salvación para nosotros. Al momento en que Jesús entrega su vida allí, ya no es signo de muerte, es signo de salvación. Entonces, Santa Brígida y todas las personas que siguen este camino de esta santa, pues en sus casas hacen estas cruces para recordar el 1 de febrero a Santa Brígida de Irlanda. Entonces es muy bonito tener esto presente. Otra de las cosas importantes de Santa Brígida es esto, el manto de Santa Brígida. Entonces, cuando uno se pone a mirar, pero el manto, ¿sí? Es un manto muy especial, ¿sí? El manto que se coloca encima, ¿sí? Que ven allí en blanco, ¿sí? Entonces, lo que hace ella con este manto es un manto prodigioso. ¿Por qué? Porque ella se va donde un rey, ¿sí? Donde un rey, se llama el rey Leinster, ¿sí? Perdón por la pronunciación, y le va y le pide que necesita construir un lugar, construir ese lugar para que aquellas mujeres que querían seguir la vida consagrada tuvieran donde vivir, es decir, un convento o monasterio, pues, como lo queramos decir en este momento. Y entonces el rey se burla de ella, porque ella le dice, es que quiero este terreno que estoy viendo, todo esto que veo acá. Y él le dice el rey a ella, pero ¿cómo crees? ¿Estás loca? No te voy a dar esto, ¿sí? Y entonces comprende uno allí que obviamente lo que busca el rey es algo económico, ¿sí? Te los vendo, ¿sí? Digamos en ese sentido. Pero entonces ella dice, no, yo quiero que tú me los des. Entonces ella dice, vamos a hacer lo siguiente. Según lo que yo tengo aquí de mi manto, de lo que se extiende de mi manto, ¿sí? Eso es lo que tú me vas a dar de terreno, así, templado mi manto. Y como iba con unos amigos, ella, ¿sí? Entonces, cada uno toma una punta del manto,
y empiezan a extenderse y el manto se empieza a estirar y a estirar y a estirar y a estirar hasta el punto de coger muchas hectáreas. Y el rey se sorprendió. ¿Cómo así que esto sucedió así de esta manera? Se sorprende como si fuera el manto, un manto milagroso. Cae de rodillas ante ella y se convierte al cristianismo católico. Entonces, porque era un rey de la época, era pagano, o sea, no creía en Dios. Entonces, obviamente, este signo de un manto, de ver, pues obviamente él creía, no, eso es un pedacito de tierra que le voy a dar, y ver que cogió una, dos, tres, cuatro, muchas hectáreas, y obviamente el rey, después de convertirse, de conocer más de Dios, le entrega el terreno para construir su monasterio. Muy interesante, o sea, a mí me pareció muy, muy bello, ¿sí? De ver este signo del manto, ¿sí? Un signo prodigioso para poder ver en ella, ¿sí? Que ha sido llamada por Dios para vivir una experiencia de fe, pero también para construir algo donde otras mujeres lleguen a formar esta comunidad, ¿sí? De vida contemplativa. Interesante, o sea, cosas muy bellas uno va conociendo de los santos de la Iglesia Católica, ¿cierto? Y mirar esta parte, cómo Dios toca a una mujer en un país donde realmente, pues, uno se pone a mirar en la historia de Irlanda, entonces los celtas, ¿sí? Cosas míticas y cosas muy, muy extrañas que vivieron los irlandeses y ver lo que le sucede a esta mujer que fue tocada por Dios, ¿sí? Que fue llamada por su nombre, ¿sí? Tan especial, tan constructor para la vida de todos. Y luego ya tenemos esta parte, ¿sí? Santa Brígida, que muere el 1 de febrero del 525, ¿sí? Digamos, algo que le sucedió a ella fue que no solamente fue atraída o fue venerada en su país, sino que otros países empezaron también a conocer los prodigios que Santa Brígida hizo, tocada por el amor de Dios. Entonces, también mirar eso. No solamente en Francia o en Alemania, sino que también Escocia, Inglaterra, ¿sí? Y ver hasta qué punto ha llegado también a otros lugares del mundo entero esta veneración de esta santa. Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica. Entonces, muy bello todo esto, ¿sí? En el año de 1977 fue canonizada. Mira de la fecha en que murió, ¿sí? 525. Y mira hasta qué año fue canonizada. Entonces, no olvidemos que la Iglesia Católica tiene muchos santos, ¿sí? Muchos mártires, ¿sí? Que han llegado a entregar su vida por el Evangelio, porque conozcan a Dios, ¿sí? Hay, por eso cuando hablamos de mártires, murieron hablando del Evangelio. Cuando hablamos de santas y santos, fue el testimonio de vida que ellos dieron, ¿sí? Y que luego, obviamente, ha sido un ejemplo para muchos seguir esa forma de vida de los santos y santas de Dios. Por eso, pues, vivir esa experiencia es maravillosa, conocerlos, ¿sí? Los podemos mirar en internet, los podemos ver de muchas formas, ¿sí? Y por eso una invitación es a no quedarnos solamente con lo que yo les digo acá, sino que busquen en páginas católicas sobre la vida de los santos, seguir escudriñando. Así como Dios nos invita a escudriñar la palabra y conocerlo más en la palabra, pues también la iglesia tiene la oportunidad ya por el internet, pues conocer la vida de los santos, ¿sí? Una de las cosas que quiero resaltar de Santa Brígida es lo siguiente, voy a leerlo textualmente,
¿sí? Dice así: Santa Brígida era la protectora. En el oeste de Irlanda, las chicas tejían muñecas, ¿sí? Allá les dicen briodec, ¿sí? Briodec, en honor a ella. Mientras que las jóvenes, ¿sí? Se vestían de gala y llevaban el cinturón de Santa Brígida por el pueblo. Entonces, el 1 de febrero, esto hacen en Irlanda. Hacen muñecas, ¿sí? Tejen muñecas de Santa Brígida y también se visten las niñas más chiquitas, se visten como ella, en su honor, ¿sí? En su honor. Entonces, realmente es maravilloso, maravilloso vivir esa experiencia de escudriñar, de mirar cuál es tu santo, santa devoción. Tomamos en el canal de Peregrina María esta santa irlandesa, Santa Brígida de Irlanda o de Kildare, ¿sí? ¿Por qué? Porque próximamente, pasado mañana, será su fiesta, patrona de Irlanda, ¿sí? Quien continuó todo lo de San Patricio, ¿sí? Esa parte de evangelizar, evangelizar. Es el llamado que nos hace estos santos y santas de la iglesia a seguir evangelizando, a hacer testimonio. Ellos fueron testimonios. Y mira, todas las personas que quisieron, que amaron ese camino de Santa Brígida de Irlanda. Y solamente hasta 1977 fue canonizada, fue llamada a los altares. Pero entonces, ¿por qué ese periodo tan largo? Se hace uno la pregunta. Porque no olvidemos que la iglesia tiene que mirar un proceso para llegar a la santidad. Primero se dice siervo de Dios, de siervo de Dios o sierva de Dios pasa a mirar se hace un estudio de algún milagro, ¿sí? Que haya hecho, para luego pasar a la beatificación. Primero, ¿sí? Esos son los pasos. Después la beatificación, ser beata, y luego pasar a la canonización, ser santo o santa de la iglesia. ¿Sí? Todo ese es el proceso en el cual nosotros estamos llamados a vivir una experiencia cada vez más grande, reconocer todo lo que la iglesia nos presenta para amar más nuestra iglesia, para ser testigos del evangelio y llegar a la santidad. Por eso termino con otra oración dedicada a Santa Brígida de Kildare. Oh dulce Santa Brígida de Kildare, tú fuiste una mujer de paz. Trajiste armonía donde habitaba el conflicto. Trajiste luz en donde antes había oscuridad. Trajiste esperanza a los abatidos. Que el manto de tu paz cubra a los que estén preocupados y ansiosos, y que la paz esté firmemente arraigada en nuestros corazones y en nuestro mundo. Inspíranos, oh dulce Santa Brígida de Irlanda, a actuar con justicia, y en nuestro mundo, inspíranos, oh dulce Santa Brígida, a actuar con justicia y reverencia a todo lo que Dios ha hecho. Santa Brígida, fuiste la voz de los heridos y los cansados. Fortalece lo que es débil dentro de nosotros. Tranquilízanos en una quietud que sane y escuche, que crezcamos cada día hacia una mayor plenitud de mente, cuerpo y espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, creo que esta enseñanza de hoy nos muestra otra forma de ver el camino de santidad. Y por eso, obviamente, la invitación, como les sigo diciendo, es a conocer más de nuestros santos de la iglesia. ¿Sí?
conozcamos el santo patrono de nuestra parroquia o la santa patrona de nuestra parroquia, conozcamos los diferentes santos según las épocas. Y así vamos mirando ese santo del cual va llegando a nuestro corazón para nuestra devoción y orar siempre por todos los hombres y mujeres que están en ese camino de santidad. Amén, amén, amén. Bueno, Ricardo, te dejo el micrófono a las personas que deseen abrir su micrófono y compartir un poquito más, alguna pregunta, alguna duda, pues estamos para escuchar. Yo estaba esperando que alguien más quisiera comentar algo. A mí me encanta la época, el tema este que dices que fabricó una celda debajo de un roble y allí tuvo su encuentro con Dios. Los que han estado en Irlanda saben perfectamente que hace frío y llueve. Entonces, sí se ve muy fácil, hizo una celda debajo de un árbol. Sí, pero ahí las pasó duro, porque entre lluvia y frío, y es lo peor que puede haber. O sea, el frío es una mala combinación. Entonces, fíjense cómo yo lo que pienso es que en la simplicidad Dios hace maravillas, ¿no? La simplicidad te lleva hacia Dios, hay algo, yo no sabría decir lo que, pero parece que en la simplicidad te acerca a Dios. Y después dice, puse aquí una nota, decía, lo que esta mujer, la santa, cuando empezó a abrir lo de su manta, y abrían, y abrían, y abrían, y abrían, ¿cuántas, o sea, otra persona, una persona que no está cerca de Dios, quizá por terreno hubiera peleado, hubiera tomado las armas? Entonces, lo que me pone a pensar es que la sencillez logra lo que las armas no pueden. La sencillez, la vida de oración, logra lo que las armas no pueden. Un padre una vez me dijo, una vez estábamos en Tierra Santa y decía, mira, aquí alrededor de Tierra Santa se ha derramado tanta sangre, por años y años se derramó sangre y llegó un hombre llamado San Francisco y logró lo que no lograron todos los soldados. Un solo hombre logró y sin derramar una gota de sangre. Y me impresionó mucho porque es cierto, ¿no? Bueno, ya guardo silencio por si hay alguien más que quiere platicar. Mm. Sarita, Bueno, buenas noches con todos. Eh, para mí, especialmente los santos, yo pensaba que nacían con esa vocación de ser santo, pero no ha sido así, sino que los santos se moldean, los santos no nacen, sino se hacen. No sé si estará bien así. Y realmente me encanta escuchar y conocer de los santos, porque como dice, los mártires son los que dieron la vida por predicar la palabra del Señor, y los santos son los que nos dejan el ejemplo para poder seguir nosotros en nuestra vida. Eso me ha llegado porque en realidad los santos han sido como nosotros, personas como nosotros, pero el Señor les tocó, los llamó y dejaron todo para seguirle a Él. Entonces, nosotras también podemos, si le pedimos al Señor que nos ayude para seguir en el camino de la santidad, porque todos estamos por ese camino, ¿no? Solamente pedir al Señor, tener esa fe, esa confianza para perseverar y tratar de seguir el ejemplo de los santos. Aquí también me llamó la atención de la santa, que ella era una jovencita tan bella, tan bonita, que ahora, por ejemplo, en la actualidad de las jovencitas, a ellos lo que más les interesa es la belleza exterior que la interior. Cuánto pagan para cambiarse, para modelarse, para hacerse bellas y todo. Y en cambio ella no quería esa belleza del mundo y le pidió al Señor que le hiciera algo para que cambiara su físico. Y entonces el Señor, como ya le vio a ella que quería seguirle a él, le dio ese pedido, ¿no? De hacerle diferente para que ya no le vean tan bella. Claro que el Señor le vio bella y sigue siendo bella interiormente, pero el humano ya no le vio bella. Pero a ella no le importaba eso. Y también lo que me llamó la atención, que ella entregó la virginidad. Tan valioso que muchos jóvenes en este mundo piensan que no vale eso.
y es lo más importante, la virginidad, como ella lo entregó. Y también que es la santa que dedicada a la oración contemplativa. En la oración contemplativa, para mí me siento muy, ¿cómo le digo?, cerca, porque le entrego al Señor mi momento, mis oraciones y trato de dialogar y aunque no hable mucho, pero estoy en ese momento con Él, contemplándole, pues, por ejemplo, cuando voy al Santísimo, que es el lugar más importante, más hermoso que puedo ir, y Él me ve, yo le veo, y para mí es contemplarlo. Eso que más o menos, sí. Y gracias por enseñarnos. Hay también lo más importante, la cruz verde, que ella ha tejido con creo que es con llano o con paja, no sé, Con junco. con junco. Ya, entonces, vea, ella llevaba la cruz y cuando ella quería, pues, cualquier cosa, ella llevó una mano y consiguió lo que pidió para el terreno, para hacer el monasterio para las mujeres. Porque el Señor conocía el corazón de ella, pues, y ella tenía esa confianza en el Señor, porque solo el velo que tenía era pequeño, pero ella, como estaba para hacer cosas para el Señor a través de las mujeres que iban a estar en ese monasterio, tuvo esa fe, esa confianza que iba eso a crecer, y entonces no dudó y le dijo al rey, ok, te voy a dar lo que está aquí nada más, ¿no? Ese pedacito, pero por dentro ella tenía esa confianza en el Señor y decía, aquí se va todo. Y eso es lo que nos enseña, es tener esa fe, esa confianza, que si yo le pido al Señor, y si es una cosa buena, que es buena para mí o para los demás, Él lo va a dar. Amén, así es. Es Eso me así. llegó. Claro que sí, Sarita, porque debemos tener siempre fe, porque mira, ella con un grupo de amigos y pues obviamente sostengan aquí las punticas y empezaron. Y ese rey vio eso y pues cambió su corazón, o sea, oiga, ¿cómo así? Sí, yo pensé que Ajá. era, como tú decías, algo pequeño, pero no, eso fue tarea de cuando ya lo vio súper grande, no, venga, un momento, ¿usted Ay, con quién sí. está? O sea, ¿usted en quién cree? Y se convirtió y obviamente pues mira todo lo que sucedió. Entonces es algo muy especial, cómo Dios toca a esta persona para cambiar corazones duros, Ujú. ¿sí? Fuertes, y entonces ahí fue el manto, como Moisés utilizaba el Sí. bastón, el Ujú. callado, o sea, Dios utiliza medios para que Ujú. ese santo o esa santa muestre, ¿sí? Muestre Ajá. un milagro, haga, ¿sí? Y eso. A Jesús lo siguieron después el milagro de los panes, Te das de ¿sí? comer. Darle de comer, pero lo siguieron fue por eso, porque les dio de comer, pero no, Sí. no comprendieron que les quería dar es esa palabra Ah, que ujú. convierte el corazón. Sí. Entonces son muchas cosas las que nos muestra Dios y sigue mostrando, porque en cada santo, en cada santa que vamos a ir conociendo, Dios nos muestra algo muy específico y por eso es un testimonio y por eso es lo que yo digo, ese testimonio es el que nos llama la atención, entonces, oh, yo quiero ese testimonio como el de Santa Brígida, el de Ujú. Santa Angela Merici, en el de la próxima santa, ahorita el 6 de febrero, que es Nuestra Señora de Lourdes, ¿sí? Sí, Ujú. Nuestra Señora de Lourdes es el próximo martes. Entonces vamos a ver en una advocación de la Santísima Virgen María esa parte tan importante con ese título, Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, Ok. Ricardo, que estuvo hace poco también por esos lados, allá en Europa, conociendo los santuarios marianos, entonces también en ese sentido, Qué pues linda. también nos va a podernos decir esa experiencia, porque lo bueno es las experiencias que la gente va teniendo, conociendo Irlanda, conociendo lugares donde hay muchos santos que dan Muy testimonio. bien. Ujú. Yo quería preguntarle, de Santa Brígida, usted dijo que Santa Brígida siguió los pasos de Patricio. San Patricio Eh, es un San santo Patricio, también San irlandés. Patricio, bueno, irlandés, pero él era ateo. Y también Brígida era atea o católica. Lo que pasa es que tenemos que mirar el contexto de la época, ¿sí? Entonces, San Patricio es un poco más antes que ella, Oh, ¿sí? ya, ya. ¿Sí? Entonces, San Patricio, pues obviamente fue tocado por Dios, obviamente se considera
esa cuestión de que no creía en Dios, pero fue tocado por Dios y empieza todo este camino de fe. Pero no olvidemos que mucha gente confunde esa fiesta de San Patricio con unas cosas todas, Las fiestas. cosas que no son, ¿sí? Entonces, el día de San Patricio se colocan esos sombreros como de duende gigantes, y entonces San Patricio que da dinero y todas estas cosas en Irlanda, El pero trébol no es verde. exacto, en ese sentido. Entonces, no, San Patricio fue un hombre llamado por Dios a empezar ese camino de conversión en esta isla en Bien. específico. Ujú. Está bien, gracias. Bueno, Ricardo, no sé si habrán más personas que nos quieran compartir. Si no, bueno, creo que no, si hay alguien más que quisiera compartir, puede abrir su micrófono. De lo contrario, ¿qué te parece si con todas estas, a mí me ayudó, me encantó, me ayudó un aspecto que yo no sabía y no sabía cómo hacerle, y espiritualmente me ayudó mucho ahorita. Entonces, si quieres, hacemos la oración final. Ujú, claro que sí. Vamos a darle gracias a Dios por que ha tomado hombres y mujeres para mostrarnos un camino de fe, para ser testimonios para nuestra vida espiritual. Gracias, Padre bondadoso, porque haces que estos hombres y mujeres dejen un camino en el cual podemos nosotros observar las cosas maravillosas que tú haces por medio de ellos. Santa Brígida de Irlanda nos muestra que lo más hermoso que podemos mostrarle a Dios es nuestro interior, ese corazón entregado a Él, ¿sí? No la belleza estética externa, sino la interior. Buscar siempre estar con Él en el amor, alejados de las cosas del pecado, de las cosas del mundo que no son las de Dios. Gracias porque en ella nos muestras esa forma de contemplar todo lo que tú nos das día tras día por medio de la oración. La oración contemplativa, ese silencio interior para escucharte y que tú nos muestres el camino a seguir. Esa forma de hacer ese signo de fe que es la cruz. Una cruz significa reconocer que allí tu Hijo entregó la vida por todos nosotros. Y si la llevo en mi pecho y la tengo presente en mi casa, es para recordar lo que Él hizo por amor a mí, a mi vida, abrirme las puertas del cielo, ese lugar, ¿sí? Tan especial, ¿sí? Ser testimonios de tu amor, como lo hizo Santa Brígida de Irlanda. Seguir con la tarea de seguir evangelizando, de seguir llevando tu palabra a tantas personas con un mensaje por nuestro WhatsApp, nuestro correo electrónico, para personas que de pronto se han alejado de tu camino, Señor. Enséñanos a evangelizar como siguió evangelizando San Patricio y los demás santos de la iglesia y como lo hizo Santa Brígida. Oramos por todos los monasterios del mundo entero, contemplativos, de vida contemplativa, de tantas, eh, de tantos carismas que tiene la Iglesia frente a la vida contemplativa, como son los benedictinos, en esa línea de contemplación, los carmelitas, también tenemos franciscanos contemplativos, tenemos infinidad de línea contemplativa en diferentes monasterios, las clarisas, ¿sí? Ellos que se han tomado la vocación de irse a un lugar sin salir de ese lugar para orar por el mundo entero, por las necesidades de la Iglesia Católica. Gracias, Señor, envía vocaciones a estos lugares para que la Iglesia siga creciendo de una manera muy especial frente al camino de la contemplación. Mamita María, hoy más que nunca, que tú eres ejemplo para tantas mujeres que han sido santas en la Iglesia.
porque eres el modelo a seguir de oración, de entrega, de decir sí a la voluntad del Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que es el modelo por excelencia para seguir este camino de amor, porque Él nos enseña a amar, a servir, a perdonar y a reconciliarnos con todos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros en esta noche, sobre nuestras familias, y nos acompañe siempre. Amén. Un abrazo en la distancia, cuídense mucho y que mañana sea un día colmado de bendiciones, y nos vemos dentro de 8 días con otra enseñanza sobre Nuestra Señora de Lourdes. Muy buenas noches, que descansen a todos. Muchas bendiciones.